Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de podcasts producidos por la carrera de Sociología de la Universidad de Flores que se titula Repensar la sociología desde el hoy, teorías clásicas y contemporáneas. A lo largo de sus diversas emisiones estaremos abordando algunas de las perspectivas teóricas más influyentes en el campo de la sociología desde su periodo fundacional hasta nuestra actualidad. El objetivo es dar a conocer un conjunto de autores y autoras fundamentales en la historia de la disciplina, cuyo conocimiento resulta vital para quien se interese por el aprendizaje y el empleo del lenguaje sociológico. Específicamente, interesa preguntar, de manera introductoria, los componentes principales de sus marcos categoriales, reflexionando sobre su vigencia para comprender nuestra actualidad y examinando las críticas y los intentos de revisión teórica efectuados en los últimos años. Producen Pedro Giordano, Micaela Ciardielo, Julieta Gómez Celis y Gastón Becerra. Bueno, estamos aquí con Joaquín Algranti, investigador independiente del CONICET. Él trabaja en el CEIL, en el área de Sociología de la Religión. Él tiene un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y la Escuela de Altos Estudios en Francia. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires también. Y actualmente se desempeña como docente en la materia Historia del Conocimiento Sociológico 2 de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y también como docente del Seminario Sociología de la Religión en la Universidad de El Salvador. Bueno, Joaquín, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo es que te fuiste acercando a la obra de Bourdieu, qué despertó tu interés, por dónde fuiste construyendo ese acercamiento al autor. Bueno, a la obra de Bourdieu llega una etapa de transición, ¿no? entre mundos institucionales distintos, o sea, en el pasaje un poco de la UBA a empezar con las primeras experiencias en investigación dentro del CONICET. Yo estaba terminando la carrera, cursando materias bien teóricas, o sea, explorando, ¿no? como sistema de pensamiento de autores, con Simmel, Luhmann, con Foucault, o con la Escuela de Frankfurt, o con el giro lingüístico. Y en esos últimos años empiezo también a investigar así en cátedras. Y a medida que iba empezando a investigar en la sociología de la cultura, aparecía Bourdieu como un autor de referencia importante en distintas subdisciplinas. O sea, aparecía en el estudio del nuevo cine argentino, como en un momento trabajamos, o de las transformaciones en la subjetividad, o en la sociología de la religión. Entonces, distintas subdisciplinas que un autor que se repetía. Y si bien lo había leído, yo hice la carrera entre el 98 y el 2003, en esos años, en donde Bourdieu se veía, yo justo cursé una cátedra donde no se lo veía tan a fondo, era un autor que aparecía, pero recién pude estudiarlo de manera más sistemática y autodidacta sobre el final de la carrera. Lo mismo me pasó con Ray Mills y con Norbert Elias, ¿no? Autores muy importantes que en la carrera se veían más o menos y que, como te decía, acompañaban este proceso de empezar a investigar. Había algo de Bourdieu que me resultaba muy interesante. Por un lado, una suerte de afirmación de la identidad sociológica, porque entre todas estas lecturas de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, el giro lingüístico, Austin, ya al terminar la carrera no sabía muy bien qué era la sociología, dónde estaba más por el lado de la teoría y bueno, y de pronto la autoafirmación de la identidad sociológica viene un poco en parte gracias a Bourdieu. Que por otro lado también me resultaba muy interesante cómo Bourdieu reforzaba el carácter científico de la sociología, ¿no? La sociología no como un comentario de la realidad, como un ensayo, como una discusión más o menos impresionista, sino la sociología como una ciencia, ¿no? Que produce hechos científicos y que los construye, y que los fabrica y que los comprueba y atraviesa todo ese proceso. Y también me gustaba cómo Bourdieu discutía con la filosofía y con las formas de pensamiento especulativas, ¿no? Sobre todo en el caso de la filosofía francesa. Y bueno, y también es muy atractivo en principio la cuestión del modelo de Bourdieu, ¿no? O sea, el campo de hábitos como algo que uno rápidamente puede aplicar en distintos dominios de la cultura. Entonces esa seducción, atracción del modelo, después es algo que uno tiene que superar, porque si no se queda con esa primera versión del autor, pero al principio tenía ese encanto, ¿no? O sea, esa eficacia, ¿no? Que permitía explicar cosas. Entonces, en resumen, acompañó este proceso de transición y que supone toda una inversión, o sea, que en vez de
que la teoría ocupara el lugar principal a la hora de investigar, la teoría pasó a ocupar un momento dentro de un proceso de investigación que tenía como finalidad la cuestión del hecho científico, ¿no? como objetivo. Y eso viene acompañando este pasaje un poco de la UBA hacia el CONICET. Bueno, y contanos, Joaquín, ¿cuál crees vos que es la relevancia del pensamiento de Bourdieu para el pensamiento sociológico actual, o la manera en que hoy recuperamos o hoy utilizamos la propuesta de Bourdieu? Bueno, una posible forma de entrarle a esa pregunta es a través de los proyectos sintéticos, digamos. Uno puede ordenar la historia del pensamiento sociológico, ¿no?, a través de distintos criterios. Uno de ellos es, bueno, pensar cuáles son los proyectos o empresas intelectuales que plantean una síntesis, ¿no? Y acá entendiendo la síntesis de manera sencilla, como por un lado buscar trascender las subdisciplinas, o sea, la distinción entre una sociología del trabajo, una sociología económica, una sociología de la cultura. Por otro lado, también evitar las antinomias y las oposiciones entre tradiciones opuestas. Y por último, en este proyecto de síntesis, buscar un cierto principio de convergencia, ¿no?, entre autores y entre distintas también técnicas de investigación. Entonces, si uno se interpela la historia del pensamiento sociológico desde ese enfoque, cuáles fueron los proyectos sintéticos más fuertes, luego de la teoría general de la acción, por supuesto, de Parsons, hay una serie de intentos durante la década del 80 que tienen con distinto énfasis y con muchas, ¿no?, diferencias, pero que van en esta dirección, una propuesta sintética, como es el caso de la teoría de la estructuración de Giddens, la teoría de la acción comunicativa de Habermas y la teoría de los campos de Bourdieu, o enfoque, depende cómo lo problematicemos, ¿no? Pero bueno, y estos modelos son muy distintos entre sí, porque en el caso de Giddens o de Habermas, lo que hay es una suerte de radicalización de la teoría, ¿no?, como la encargada de definir el marco lógico y ontológico de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, la teoría aparece ahí como conduciendo un poco esa construcción de un lenguaje común de las ciencias sociales. Y estos proyectos de síntesis asumen, ¿no?, la institucionalización y la especialización de la sociología, de la segunda mitad del siglo XX, donde se divide en distintas ramas y la teoría parecería como, bueno, la subdisciplina que tiene que conducir, ¿no?, esta organización del marco lógico de las ciencias. El lado de Bourdieu es muy distinto. La propuesta de Bourdieu es una suerte de oposición, una resistencia a la división social del trabajo científico, ¿no? Entonces, lo que va a tratar de buscar es reeditar el proyecto intelectual de la sociología clásica, de autores más al estilo de Marx, de Weber, de Durkheim, incluso también de Norbert Elias o Wright Mills, ¿no?, con matices y diferencias, en donde no se asume la especialización, ¿no?, y hay una resistencia muy fuerte a esta división social del trabajo científico. Entonces, el planteo en el caso de Bourdieu va a ser una oposición a que haya lo que él llama en el oficio del sociólogo, por un lado, el discurso del método, ¿no?, que sería una suerte de empirismo abstracto, la discusión por las técnicas de investigación, no por el proceso de investigación, sino por las técnicas de investigación que se ponen en juego, la metodología. Y por otro lado, lo que llama la desviación especulativa, la filosofía social, la gran teoría. Para Bourdieu, estas son dos formas de abstracción que no logran captar lo concreto, ¿no? Y lo concreto sería la producción del hecho científico. Entonces, lo que pasa con Bourdieu es que impugna, en algún sentido, el fin de la teoría en sí misma, o de la metodología en sí misma. Por eso la gente que hace teoría no le gusta a Bourdieu, le genera resistencia, porque tiene el punto de partida de Bourdieu es muy crítico, ¿no? Trata de pararse en un momento previo a esa especialización y profesionalización de la sociología. Y esto también es una lucha entre la academia anglosajona, sobre todo la academia norteamericana, que se profesionalizó y especializó muy rápido, ¿no? En Estados Unidos tenías la Escuela de Chicago, la Saffer con los estudios cuantitativos, Parsons en Harvard, ¿no? O sea, cada uno con su subdisciplina y produciendo conocimiento. Y Francia, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se interrumpe ese proceso de la primera escuela de sociología, ¿no?, de Durkheim y Moss, ¿no?,
y Olbach. Y después Bourdieu trata como de reeditar, ¿no? O refundar ese proyecto de la sociología que resiste esta especialización. Entonces, de vuelta, la preguntó este giro para decir, ¿cuál es la relevancia de Bourdieu? Bourdieu construye un proyecto sintético que tiene otro concepto de la sociología. Otro concepto diferente al de Giddens o al de Habermas o a los proyectos que surgen estrictamente desde la teoría. Porque critica la búsqueda de esa coherencia lógica y semántica, ¿no? El objetivo va a ser la producción del hecho científico. Y en ese proceso de producción del hecho científico, y acá es donde Bourdieu recupera la filosofía de la ciencia, de la epistemología de Bachelard, es donde se dan las convergencias. O sea, en el proceso de investigación de un objeto de estudio concreto es donde el investigador apela a distintas técnicas de investigación, los métodos cuantitativos, cualitativos, el uso de imágenes, o sea, todo lo posible para construir su objeto de estudio. Y también apela a distintas tradiciones, ¿no? De manera no dogmática, a todo aquello que le permita construir su objeto. Entonces, la superación de las antinomias viene por ese lado, ¿no? Con esta idea de Bachelard, de que el hecho científico se conquista, se construye, se comprueba, o sea, se conquista porque hay toda una resistencia del mundo social a las verdades de la sociología, también resistencia de parte de la academia, ¿no? Y de otros ámbitos. Se construye porque supone todo ese proceso medio artesanal, por eso esta idea de la sociología como un oficio, como un métier, que se emparenta también con la artesanía intelectual de Wright Mills, ¿no? El hecho científico como algo que tiene algo de artesanal y que hay que construir, lo que acá se pone en juego este principio de convergencia entre distintas tradiciones y distintas técnicas, y después algo que se comprueba es decir que necesita de la convalidación del campo científico, que está expuesto a refutaciones, a críticas, a reformulaciones. Entonces, toda la energía está puesta en la construcción, ¿no? de ese hecho científico. Y también bajo una idea de que la sociología ocupa un poco el lugar del universal, me parece, ¿no? Porque en Bourdieu la sociología su propuesta es la propuesta, digamos, no está dentro de un modelo, como va a venir después, más de carácter multiparadigmático, en donde existen distintas corrientes, sino que la teoría de los campos es un enfoque que viene a ser la máxima expresión, digamos, de la sociología de su tiempo. Por eso cuando habla de otras tradiciones, las critica o las ningunea o tiene una relación despectiva. Hay una búsqueda así de sistematización y de unificación muy fuerte, ¿no? Por ese lado. Entonces yo creo que la relevancia supone esto, que el proyecto sintético de Bourdieu es una suerte de reedición de la sociología clásica y es el que a mi entender tuvo después más impacto en la subdisciplina, ¿no? Su propuesta aparece en muchos campos de estudio, ¿no? A través de citas, referencias, discusiones, debates. Llegó, digamos, muy lejos durante 20 años. Después ya hacia fines de los 90 empieza todo un proceso de crítica y de reformulación. Pero bueno, yo creo que esta sería como lo propio de este tipo de proyecto sintético. Bueno, y entonces, ¿cuáles considerás que son los principales conceptos del marco categorial de Bourdieu? O sea, si tuviéramos que empezar con Bourdieu, ¿no? ¿Qué conceptos a vos te parece que son como los que tejen ese mapa conceptual de Bourdieu? Por los conceptos que no podemos obviar, si queremos empezar a interiorizarnos en la teoría de Bourdieu. Bueno, una forma de entrar a la teoría de Bourdieu de manera sencilla es recuperando la ontología, ¿no? De su propuesta. Su ontología plantea la idea de una doble existencia de lo social. Que lo social existe en las cosas, y acá hay un principio de exterioridad, lo social como ciertas estructuras, relaciones sociales que son objetivas, independientes de la voluntad y que ejercen coacción, fuerza, ¿no? Que modelan los distintos espacios, los distintos dominios de la vida social. Y por otro lado, lo social internalizado, ¿no? Incorporado, ¿no? Lo social hecho cuerpo, a través de un conjunto de disposiciones que modelan las experiencias, las emociones, la forma de hablar, de expresarse, los usos del cuerpo, ¿no? Una dimensión de lo social que configura, ¿no? La subjetividad. Y en esta distinción aparentemente trivial o inocente, lo que está haciendo Bourdieu es, bajo esta lógica un poco de la convergencia, tratar de hacer coincidir dos tradiciones que están más opuestas, ¿no? Por un lado,
el positivismo, bajo la idea de lo social como algo que está afuera, ¿no? Y el enfoque positivismo es una tradición que ha logrado producir conocimiento muy válido sobre los determinantes que condicionan la acción social y el lugar que tiene la estructura, el conflicto, el poder y las relaciones objetivas, ¿no? Y por otro lado, al hablar de lo social internalizado, incorporar toda la tradición más hermenéutica, fenomenológica, en donde el foco está puesto en la experiencia, en las vivencias, en las ideas, en los significados. Entonces, esta expresión, ¿no? Esta ontología de la doble existencia de lo social busca un poco esa articulación entre dos tradiciones, ¿no? Recuperando esta cuestión un poco del proyecto sintético. Entonces, dos conceptos que van en esta dirección son el concepto de campo y el concepto de hábitus. En primer lugar, el concepto de campo es una operación analítica, ¿no? para producir un recorte de aquello que se va a estudiar, ¿no? En esta búsqueda de producir un hecho científico, uno no puede hablar de la sociedad en general, ¿no? De la sociedad argentina, es una generalidad, ¿no? Funciona bajo la lógica del ensayo, el impresionismo, una charla de café, pero hay que poner en juego un tipo de operación para saber en qué ámbitos, qué dominios del mundo social se está estudiando. El campo es un conjunto de operaciones lógicas y de investigación que avanzan en esa dirección, ¿no? En la dirección de producir un recorte. Entre sus antecedentes hay una primera versión del concepto de campo que está más ligada al interaccionismo, y después Bourdieu va a tratar de ver, cuáles son las estructuras subyacentes a las interacciones. Y ahí es donde el concepto de campo, que es un concepto que se desarrolla después del de hábitus, se nutre mucho en términos conceptuales de la sociología de la religión. Primero de Max Weber y después de una serie de autores. Hay dos trabajos, uno que es una crítica a la teoría de la religión de Max Weber, en donde Bourdieu le critica la tipología realista e interaccionista, porque Weber estudia a los productores de bienes simbólicos dentro de la religión. Es una suerte de lectura como económica de la religión, ¿no? Cómo se producen las creencias. Entonces Weber distingue al sacerdote, al profeta y al mago. El sacerdote como aquel que tiene su autoridad, que es producto de un espíritu de cuerpo, que es el que define las reglas, ¿no? Construye argumentos, enunciados, que tiene una actitud más teórica frente a la religión y las creencias. El profeta encuentra su autoridad en la revelación, funda una comunidad y subvierte y critica ese orden de reglas del sacerdote. Y por otro lado el mago, que es un tipo de productor de bienes simbólicos, que pone el foco en la eficacia práctica, y no construye una comunidad necesariamente ni grandes teorías. Bourdieu va a decir, esta tipología que todavía es interaccionista y realista en Weber, hay que pensarla como posiciones dentro de una estructura. Hace un poco una suerte de lectura estructuralista de Weber, como Lévi-Strauss lo había hecho con Marcel Mauss. Y es así donde empieza a darle forma al concepto de campo. En un segundo trabajo que se llama Génesis y estructura del campo religioso, que es de 1971, ahí es donde aparece como todo el andamiaje conceptual del concepto de campo, en donde Bourdieu va tomando cosas de la sociología de la religión de Weber, de Marx, de Durkheim, de Lévi-Strauss. Entonces, de Weber toma, por ejemplo, esta idea de los productores de bienes simbólicos, la importancia de la autonomía relativa que tiene la esfera de la religión frente a otros dominios, también el enfoque genético, histórico, tratar de ir a los orígenes de aquello que se está estudiando. De Durkheim toma la importancia que tienen los sistemas simbólicos, ¿no? Esa correspondencia que hay entre las estructuras sociales y las estructuras mentales, ¿no? Cómo se construyen ciertos principios de división, como la distinción entre lo sagrado y lo profano. Y de Marx, toma la problemática vinculada a la ideología, la dominación, la dinámica, la transformación, todos los cambios, ¿no? Que suceden dentro de la vida religiosa. Y de Lévi-Strauss la cuestión de las estructuras, ¿no? Pensar en términos relacionales, las estructuras y posiciones. ¿Por qué digo todo esto? Porque el concepto de campo, como lo formula en principio, en diálogo con toda esta sociología de la religión clásica, aparece como un modelo de producción de las creencias en el mundo social. O sea, lo que toma de esta sociología de la religión para después entender otros dominios es esta posibilidad de pensar cómo se producen las creencias en el mundo social. No las creencias religiosas, sino que la religión exacerba este proceso, ¿no? Este mecanismo de construcción de creencias, pero Bourdieu trata de abstraer ciertas características que después permiten entender
cómo se construyen otro tipo de creencias, las creencias biomédicas de la salud, de la enfermedad, las creencias de la ciencia, la creencia de la política, la creencia de la economía. Entonces, el concepto de campo supone ver el mundo social como un espacio diferenciado a través de distintos dominios en donde cada uno de ellos produce distintas creencias, ¿no? Diferentes. Entonces, es esta idea que el campo es un espacio social diferenciado, que después con la distinción le va a dar un fundamento estadístico a esta construcción. Y es muy tributaria de toda la sociología clásica, ¿no? De esa lectura de la modernidad como una formación histórica que trae aparejado un proceso de especialización, de división del trabajo, de diferenciación de estructuras, de funciones, de intereses, ¿no? O sea, la sociedad se divide en distintos dominios, cada uno con sus propias reglas y con su propia legalidad, ¿no? El discurso de Weber, pero también la división del trabajo en Durkheim, o cómo estudia Marx el desarrollo y la complejización del capitalismo. Entonces, distintos dominios con sus propias reglas, ¿no? Con sus propias normas, su legalidad, y también con profesionales diferentes, profesionales encargados de sistematizar una visión del mundo específica, de racionalizarla, de construir argumentos, enunciados y justificaciones. Y también un espacio en donde que está gobernado por algún criterio de clasificación dominante que lo distingue de otro. Entonces, así como la religión está estructurada bajo la distinción entre lo sagrado y lo profano, el mundo de la política está estructurado bajo la división entre amigo y enemigo, ¿no? O puede haber otra, ¿no? O el mundo de la ciencia, entre la distinción entre el conocimiento y el sentido común. O el arte, la distinción entre la experiencia estética y el mercado. Entonces, cada mundo social tiene un criterio de clasificación y de división diferente. Y está atravesado por luchas y conflictos internos, ¿no? Y una cuestión que me parece importante de esta idea es el enfoque histórico, porque para no caer, ¿no? en la construcción de un abstracta del campo, el enfoque genético es clave, ¿no? La posibilidad de pensar cuál es ese proceso de construcción histórica de un campo, cómo se van moldeando las relaciones sociales, en qué lugar tienen las instituciones, distintas organizaciones, ¿no? Agentes, ¿no? Periodizar el campo, ¿no? Esto es fundamental. Por eso muchas veces sus trabajos se llaman Génesis y Estructura del Campo. O sea, esa pregunta por la génesis es clave, ¿no? Y después otro aspecto importante tiene que ver con, bueno, en este concepto de campo, que es el momento más objetivista, ¿no? Donde está recuperando todos los condicionantes externos, el lugar que tienen, ¿no? Los capitales, las estructuras y las posiciones, porque el campo no es un espacio social diferenciado que sea homogéneo, sino que tiene jerarquías, tiene asimetrías, tiene diferenciales, ¿no? Internos. Entonces, estudiar cómo está jerarquizado implica estudiar cómo está estructurado, ¿no? Y las estructuras tienen que ver con relaciones de fuerza, ¿no? Relaciones objetivas que con el tiempo se van sedimentando y que describen un estado de distribución de los capitales, que los capitales son los recursos, es el trabajo acumulado, la energía que se despliega dentro de un campo. Entonces, describir la estructura de un campo es fundamental, porque la estructura te va a explicar, bueno, cuál es la correlación de fuerzas, las posiciones que se definen. Y esta cuestión de las posiciones es importante también, porque pensar en términos de posiciones es pensar relacionalmente, entonces construir un sistema de referencias, las posiciones se definen en relación a otras, ¿no? Construyen un punto de vista específico sobre el mundo social y están en tensión porque están en conflicto por la definición de la doxa, que la doxa son los sentidos tácitos del campo, en lo que todos estamos de acuerdo, ¿no? La definición que aceptamos del arte, de la política, de la ciencia, del deporte, ¿no? Bueno, esa discusión, esa disputa por los recursos, por la forma de proceder, por los significados, es una discusión en parte, en buena medida, por la doxa, ¿no? Por eso es que Bourdieu distingue dentro de los campos dos posiciones, que es la ortodoxia y la heterodoxia. La ortodoxia tiene que ver con aquellos que están establecidos dentro de un campo, los que llegaron antes, en un punto de los que definen las reglas y ponen en juego estrategias de reproducción y de continuidad, porque tiene una posición dominante. La heterodoxa, por el contrario, la heterodoxia tiene que ver muchas veces con los recién llegados, ¿no? Que ponen
que tratan de discutir los sentidos fuertes de un campo y poner después estrategias de subversión, ¿no? de invertir. Acá vemos esa distinción entre sacerdote, mago y profeta que le decía antes. Está como retraduciendo a Weber en otros términos, pensando a través de posiciones. Y bueno, y pensar también la cuestión de los capitales, la distinción entre el capital económico, que tiene que ver con, no solo con el dinero, sino con los medios de producción, ¿no? con tener tierras, propiedades, fábricas, ¿no? Todo eso como un elemento clave. Después el capital cultural, que está relacionado más a las disposiciones cognitivas, ¿no? y a las formas de conocimiento que tienen las personas y que se va incorporando en la familia, en la educación. Es el capital que tarda más tiempo, ¿no? en adquirirse y que después también se refuerza a través de las titulaciones, es decir, ¿no? con el sistema escolar. Después el capital social, que hace referencia a todas como la sociabilidad, el círculo cercano a las personas a las que uno puede acudir. Es un concepto bien interesante porque el lugar que uno ocupa en la estructura social no solo tiene que ver con el dinero que se tenga o con la educación que uno haya recibido, sino a quién conoce, ¿no? y a quién puede apelar. Es en cuántas cosas se consiguen a través del capital social, ¿no? Trabajo, parejas, vínculos. Y cómo se construye todo el tiempo en la vida social espacios de sociabilidad más o menos herméticos, más o menos secretos, entre conocidos. Y después el capital simbólico, que en un principio Bourdieu lo define como el prestigio, el honor, el reconocimiento, la salvación, como una forma más clásica, y después con el tiempo lo reformula con la idea de que el capital simbólico tiene que ver con cualquier tipo de capital que es reconocido, ¿no? Y lo simbólico es la capacidad de producir definiciones del mundo, ¿no? Esos principios de clasificación de los que hablaba antes, ¿no? Hacer ver o hacer creer. Que de vuelta, un concepto súper interesante, porque en la vida social hay toda una lucha por la interpretación de las definiciones del mundo. Entonces el capital simbólico lo buscan y lo ponen en juego los intelectuales, pero también está los medios de comunicación, el periodismo, la religión también, ¿no? Es una forma de disputar el capital simbólico. También ciertas figuras importantes, ¿no? Celebridades del mundo del teatro, del cine o del deporte, ¿no? De pronto la palabra de Messi sobre algo tiene un peso específico muy importante. Eso es capital simbólico, ¿no? Construir definiciones de la realidad. Y habría que pensar también el lugar de los influencers, ¿no? Como un tipo de emprendedor cultural de nuevo tipo, a través de las plataformas, cómo articulan esta relación entre capital social y simbólico en la construcción de definiciones de la realidad. Entonces es bien interesante, porque esa disputa por los simbólicos también es una disputa por la naturalización de ciertas estructuras de dominación, ¿no? Desde lo simbólico se puede sacralizar, no sé, el patriarcado, por ejemplo, es decir, es algo que quiere Dios, ¿no? Entonces lo simbólico también pone en juego esa dimensión política, esa lucha por la dominación. Y por supuesto, bueno, ¿no? la política también. Entonces, el volumen y la composición de esos 4 capitales define un poco el lugar que cada uno de nosotros ocupa dentro de esa estructura, dentro del campo. Define una posición. Y la cuestión de la posición va a ser clave para entender el concepto de hábitos. Y una última cosa en relación al campo, todavía estamos en este momento más objetivista, es que el campo define una ilusio específica que tiene que ver con una idea de interés, ¿no? Que también es bien interesante esta cuestión del interés específico, porque lo que dice Bourdieu es que se universalizó el modelo del interés del utilitarismo, de la teoría económica, ¿no? El interés como esa acción calculada, racionalizada, que busca maximizar ganancias y reducir costos. Y esto tiene un sentido porque la economía es el campo que primero se autonomiza, ¿no? y que impacta en los otros. Pero hay otras formas de interés, ¿no? Otras formas de ilusión, que un poco hace referencia a la idea de ilusión, ¿no? Una forma de perseguir un objetivo específico, estar inmerso en el juego, ese compromiso tácito con la doxa, que reconocer estas formas de interés es una forma de criticar también al utilitarismo, ¿no? Cuando alguien denuncia que otra persona hace todo por la plata, que un político cambia de partido por la plata, o que un jugador de fútbol lo único que le interesa es ganar dinero, está cayendo en un tipo de lectura, ¿no? Así, utilitarista, ¿no? En esta figura, en una sola forma de interés posible. Distinto es pensar que
El jugador está jugando porque quiere ganar la copa y quiere el prestigio que supone eso, y quiere el reconocimiento, ¿no? Quiere entrar en los sentidos fuertes del deporte que está practicando, ¿no? O el político que está buscando producir una transformación del mundo. Ese es el interés que está de fondo, ¿no? No simplemente buscar pequeños actos de corrupción. Y a esto es una recuperación también de la sociología weberiana, ¿no? y de la tesis de la ética protestante del espíritu del capitalismo, la posibilidad de pensar que el actor no es un actor cínico, ¿no? Que usa la excusa, en el caso de la ética protestante de la ética puritana, para contribuir al desarrollo del capitalismo, sino que el puritano actúa efectivamente buscando los signos de la salvación, para saber si está entre los salvos o no, y en ese proceso termina produciendo, sin que lo busque en principio, contribuyendo al desarrollo de una mentalidad económica. Entonces, yo creo que se articula con esta lectura de Weber, ¿no? Esa crítica al utilitarismo, que es una discusión muy antigua de la sociología y que se va reeditando constantemente hasta la actualidad en el espacio público, con las discusiones con los libertarios, por ejemplo. Entonces, la cuestión de pensar distintas formas de interés distintos de la búsqueda de la maximización de las ganancias, me parece que es muy potente. Bueno, y después... Todo esto sí. en el momento objetivista. Todo esto en el momento objetivista, ¿no? Estamos definiendo el campo, la estructura, los capitales, las posiciones, la doxa. Y hay otro momento, que es un momento más subjetivista, en donde se trata de recuperar, bueno, ¿no? Estas tradiciones más vinculadas a la hermenéutica, ¿no? A la fenomenología, en donde lo que se trata es de pensar, bueno, lo social hecho cuerpo. Y acá es donde aparece el concepto de hábitus, que es un concepto que no es nuevo, porque en la larga duración hay referencias al concepto de Aristóteles de exis, que hace una referencia a esto, ¿no? A la disposición, ¿no? A la potencia, al acto, lo que está dentro, afuera, que después en el siglo XIII es retraducido por Tomás de Aquino como habitus, ¿no? Al latín, lo traducen al latín como habitus, y que después es un concepto que forma parte de la intelectualidad de fin del siglo XIX, principio del siglo XX. O sea, Weber hace, por ejemplo, referencias al concepto de hábitus. En economía social se lo buscan al final en un índice analítico, donde el hábitus aparece junto al ethos también como un principio unificador de las conductas, ¿no? Está. También en Durkheim y en Moss está presente la idea del hábito, ¿no? Sobre todo en esa teoría de la acción de Durkheim que se deriva de la moral, ¿no? Y de la pedagogía vinculada al seguimiento de las reglas y cómo eso se aprende, se incorpora, se internaliza. En la educación moral hay una idea más o menos de hábito presente. Y también en Marcel Mauss cuando estudia las técnicas corporales. Y por último está muy presente en la fenomenología, en Husserl y en Merleau-Ponty, ¿no? El hábitus más vinculado a toda la estructura de la experiencia, ¿no? Entonces es una palabra que estaba por ahí. Ahora Bourdieu la toma y como que la termina poniendo en contexto, porque le da ese marco del objetivo. Absolutamente. La articula en función de un medio social específico. Entonces toma este concepto de hábitus y lo que le permite es romper con dos visiones de la acción. Con la filosofía de la conciencia, que supone pensar que la acción es producto de una intención deliberada, con un plan que se lleva adelante en distintas etapas. Entonces, romper con esa filosofía de la conciencia que es muy fuerte en Europa. Y después también romper con el determinismo más mecanicista, que piensa que la acción es el efecto de estructuras y nada más, ¿no? Donde no habría una posibilidad de variación y de libertad. Entonces, lo que va a proponer es una filosofía disposicional de la acción, ¿no? Muy en sintonía para mí con los trabajos de Durkheim, ¿no? Y de Moss, mis estudios de la moral. Porque la filosofía disposicional de la acción supone pensar que el hábitus es un sistema de disposiciones, ¿no? Transferibles y durables, como la define. Y una disposición depende de una posición que se ocupa, ¿no? Y esa posición depende de la estructura. Y esa estructura es la que le da forma al espacio social, al campo. Entonces, lo que está tratando de decir es, las prácticas están
organizadas o unificadas un poco en función de la posición que se ocupa en la estructura social y cómo esa posición está internalizada en disposiciones, ¿no? Que pueden ser tomas de posición. Y la disposición es una orientación sugerida de la acción, no es algo que se impone, no es la única forma posible de actuar. Es una orientación sugerida, es un recorte de lo posible. ¿De qué forma reaccionaste? Bueno, reaccioné de tal manera. Bueno, eso era una disposición, ¿no? Una reacción espontánea a algo. Una orientación sugerida. Pero ¿qué lo piensa como un sistema? Entonces no es una disposición aislada, sino que es un conjunto de disposiciones. Y esto es lo que le da un principio de coherencia y de unidad de estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hábitus universitario, escolar, que puede tener un estudiante a la hora de cursar, supone un conjunto de disposiciones, muchas, ¿no? Ir a la clase, sentarse, comprar los apuntes, escuchar, anotar, leer, hacer resúmenes, apropiarse de esos conceptos. O sea, reúne un conjunto de disposiciones que están articuladas. Entonces hay una sistematicidad, ¿no? Del hábitus, es una sistematicidad del obrar, que me parece que es importante. Un segundo aspecto clave del hábitus es la internalización de estructuras mentales y corporales, ¿no? Una dimensión cognitiva y física. La sociología francesa le da un lugar importante al cuerpo, ¿no? En relación a otras tradiciones. Entonces, el hábito supone primero esta cuestión más cognitiva, que son principios generadores de formas de clasificar el mundo y de entenderlo y de ordenarlo, ¿no? El hábito transmite una visión del mundo, algo que te permite distinguir entre lo importante y lo superfluo, por lo que va a luchar y lo que no, una idea de lo que está bien y lo que está mal, de lo lindo y lo feo, ¿no? También hay en sus estudios del gusto todo un sistema de preferencias que está vinculado, ¿no? Al hábitus. Entonces esta dimensión cognitiva es clave porque también introduce la cuestión de las estructuras de dominación, porque todo aquello que uno descarta como improbable también tiene que ver con la forma en que está internalizada la dominación. Cuando uno dice, esa persona no es para mí, no me va a dar bola. No tengo chance. No tengo chance, está en otra liga, ni lo intento. No, ¿para qué me va a presentar esa beca? No me va a salir, no. No, o esa entrevista de trabajo ni siquiera me anoto porque, escúchame, no es para mí. Esa sensación de lo que uno tiene, de lo que es para uno y lo que no es, tiene que ver con una suerte de autopercepción del lugar que se tiene en la estructura social. Y lo peor de todo es que no está del todo equivocado. Sí. Uno crece y se socializa en la experiencia de qué cosas sí, qué cosas no. Y ahí es donde aparece también la dominación, la autoexclusión, ¿no? Y esto también se puede articular incluso con Parsons, en el sentido de que no, y la crítica al modelo, ¿no? De hobbesiano del orden. El orden no depende de la amenaza constante de la afuera, sino que uno mismo está construyendo todo el tiempo, adecuándose y adecuando sus expectativas al lugar que ocupa en la estructura social, ¿no? Y después el hábitus son estructuras también físicas, corporales, entonces no es solo cognitivo, sino que también se expresa en el cuerpo. Entonces hay técnicas corporales que se incorporan a través del juego, a través de la disciplina, a través del deporte. Entonces el hábitus también se expresa en una forma no solo de hablar y de pensar, no solo en un estilo de pensamiento y los gustos que lo acompañan, sino también en la forma de comer, o en la forma de caminar, en la forma de bailar, la forma de transmitir emociones, sentimientos, en la forma de aquellas cosas que nos dan vergüenza, las que no, en la forma de seducción, de acercamiento a otras personas. Está la idea de la imitación, ¿no? También de la mímesis muy presente en esta incorporación corporal de ciertas estructuras sociales. Entonces es súper interesante porque el hábitus está en un nivel previo, en un punto de la conciencia, que se puede explicitar, pero es previo, y está incorporado a ese nivel que organiza las prácticas, ¿no? En el modo en que nos desenvolvemos en la vida cotidiana. Y de vuelta también ahí están las estructuras de dominación, ¿no? Que, no sé, esto, ¿no? El patriarcado significa una forma de ser hombre, una forma de ser mujer, ¿no? Una forma de vestirse, de comportarse, ¿no? Toda una educación sentimental sobre las emociones y también sobre el cuerpo y cómo desenvolverse. Entonces, estas estructuras tienen esos dos aspectos, ¿no? Cognitivos y corporales.
Otro aspecto importante tiene que ver con una cierta primacía del funcionamiento. El hábitus es un modus operandi, va a decir Bourdieu, o sea, es algo que se hace efectivamente, y esto es una forma de vincular este sistema de exposiciones a la dimensión temporal, ¿no? Es una forma de reconocer ese aspecto. Es una acción que está sometida al tiempo, a la velocidad, a la urgencia, a lo que se hace más o menos de manera espontánea, sin pensar, sin planificar. Entonces, de ahí la idea del sentido práctico, ¿no? Es algo que se pone en juego justamente porque está completamente atado a lo necesario, ¿no? A la respuesta veloz frente a una situación. Y que supone este compromiso tácito con la doxa del juego, ¿no? Y un último aspecto, para terminar con los conceptos, tiene que ver en relación al hábitus, tiene que ver con el grado de ajuste al medio social. Y ahí es donde se conecta con el campo. El hábitus permite poner en juego la pregunta a la hora de investigar, ¿cuál es el grado de articulación y ajuste que se da dentro de un campo? Porque un campo, esas relaciones objetivas producen hábitos también, formas de vida, ¿no? Y esos hábitos siempre tienen un grado de ajuste que no es pleno, no es total, sino que es un grado de acuerdo o desacuerdo. Si el acuerdo es total y hay una perfecta congruencia entre el hábitus y el campo, hay un sentimiento de destino. Cuando alguien dice, tal persona nació para hacer música, nació para jugar al fútbol, nació para estudiar, ¿no? Se le da muy bien el estudio, hay sentimiento de destino social. Cuando el desacuerdo, el desacople es muy grande, es lo que él llama histéresis, ¿no? que es la forma que conceptualiza la idea del efecto Don Quijote, que también es la fenomenología social, que es Don Quijote, ¿se acuerdan? El de Cervantes, como un noble pobre que lee cuentos de caballería y que sale a buscar aventuras, ¿no? Con Rocinante, con Sancho Panza, y busca a Dulcinea del Toboso, que es su amada, y tiene como todo el tiempo una interpretación equivocada de la realidad. Ese sería como el grado más alto, ¿no? De desacople. Una cosa interesante que dice Bourdieu en este sentido es que los contextos de crisis son los contextos que son más proclives a un tipo de acción racional, ¿no? A contramano de lo que suele pensar a veces, ¿no? El enfoque más utilitarista, que la acción racional sería la acción dominante. Por el contrario, es cuando las cosas fallan, ¿no? Y se explicitan ciertas estructuras que facilitan el tipo de acción racional. Cuando uno se queda sin trabajo y tiene que salir a buscar trabajo, tiene que evaluar el lugar que tiene, ¿no? Las competencias y cómo ajustarse a un nuevo contexto, ¿no? O una separación, una pareja que se separa y cada uno sale después al mundo de las conquistas y tiene que poner en juego un tipo de acción más planificada. Entonces la crisis va más de la mano con la acción racional a veces que el ajuste al medio. Y dos conceptos que permiten también un poco responder a veces a la acusación del determinismo del hábitus es la idea de trayectoria y de estrategia, porque la trayectoria introduce una idea de variabilidad y de singularidad al hábitus, porque hay distintas formas de ocupar una posición, hay distintas formas de ser un estudiante de la UFLO, no hay una sola forma, ¿no? Trayectorias distintas, recorridos diferentes, no infinitos, pero sí diferentes. Y después la estrategia, que también supone un cálculo a futuro, la dimensión temporal, también plantea un principio de singularidad, ¿no? Estrategias, elegir una carrera o estrategias matrimoniales, con quién te casás, con quién te imaginás viviendo, estrategias reproductivas, cuántos hijos pensás que vas a tener, a qué colegio lo vas a mandar. Ahí se pone en juego toda una dimensión que de vuelta supone una suerte de percepción del lugar que uno tiene en la estructura social. Pues saber cuántos hijos puedo tener, a ver dónde me imagino en el mercado laboral, a ver con qué chica me da bola y cuáles no. Entonces hay una lectura y una percepción del lugar que se ocupa en la estructura social. Y una reproducción de la estructura social aparte de eso. El modelo de Bourdieu, aunque en la teoría, digamos, permite pensar el cambio, la modificación y los desajustes, alcanza para mí su máximo potencial heurístico, o sea, las aplicaciones más fuertes, cuando se da esta congruencia, ¿no? Con la reproducción. Cuando una posición dentro de la estructura social genera un hábitus que la
que en parte la explica, ¿no? Entonces es la forma de producir también una mirada muy totalizante sobre el mundo social, ¿no? Porque la acción se puede integrar con ciertas relaciones objetivas más amplias y un poco construir una explicación de lo macro y de lo micro, ¿no? Por eso de vuelta esta idea de un proyecto sintético. Bueno, y justamente hablando de todo este entramado conceptual, digo, a mí me impacta mucho la forma en que están vinculados entre sí todos estos conceptos, pero hay un tema con Bourdieu que muchas veces se lo critica por, no sé, uno llega a Habitus y se encuentra con 20.000 definiciones distintas en cada uno de sus textos. Digo, para por ahí un estudiante de la carrera que recién está iniciando, digo, a ver, ¿qué tipo de explicación podés dar vos frente a esto? Digo, ¿qué fortalezas y qué debilidades podría llegar a tener esto? Digo, muy en la línea de la intencionalidad de Bourdieu, digo, esto de que no haya una definición tal vez concreta, o tal vez sí una la más canónica, pero después, digo, que hay un montón de definiciones más, digo, ¿qué te parece a qué apunta eso? Me parece que los conceptos de Bourdieu no tienen la finalidad de construir una gran teoría sistemática, organizada, coherente. No ese es el ideal de ciencia que está de fondo, sino que plantea conceptos que son semi-rígidos, semi-abiertos, que suponen una serie de operaciones lógicas que solo se terminan de ajustar en la investigación concreta. Entonces va a haber ciertas especificidades del hábitus que se van a aclarar cuando uno lo construye en el estudio del sistema escolar o de la academia o del gusto, ¿no? Por decir, para hacer referencia a investigaciones del autor. Entonces su propuesta epistemológica, esto es algo que planteé un poco al principio, tiene la meta de producir el hecho científico. Y el hecho científico es este trabajo artesanal que supone correcciones y ajustes y modificaciones. Entonces los conceptos me parece que son intencionalmente ambivalentes por momentos, ¿no? Y eso no significa que no se los pueda criticar o que no tengan puntos ciegos, porque de hecho los tienen. El concepto de hábitus es un concepto que logra su máxima capacidad explicativa, sobre todo cuando explica la reproducción, y que deja poco lugar a la visión del mundo de los actores, ¿no? Es algo que queda más como relegado a los procesos y mecanismos sociales que están de fondo. O sea, se da por satisfecha la explicación en este modelo cuando uno explicita, no sé, en qué sentido el gusto por algo implica una forma de distinguirse, ¿no? Entonces no se profundiza en efectivamente el amor que puede tener alguien por un género musical o por una actividad o por un tipo de consumo cultural específico, sino que la explicación termina en el reconocimiento de los condicionamientos sociales, ¿no? Entonces es por eso que la reproducción es un poco el sesgo que orienta estas investigaciones. Y en un sentido parecido, el concepto de campo tiene todo el presupuesto de la sociología clásica y de una primera modernidad, muy marcada, como decíamos, por todo un proceso de diferenciación y especialización. Entonces son espacios clausurados, con instituciones, ¿no? que funcionan, que están articuladas, donde hay profesionales que sistematizan una visión del mundo. Quiero aclarar esto porque después, en los últimos 20 años, hay una transformación de esos fundamentos de la primera modernidad. Y hay espacios cada vez más desregulados, más complejos, más difíciles. Entonces, el concepto de campo también, si uno lo toma de manera muy rígida, tampoco logra captar los cambios y las transformaciones contemporáneas. Entonces, de vuelta esta idea, ¿no? El ideal de este enfoque, de este punto de vista sobre el mundo social, no es la coherencia perfecta, sino que es la producción de conceptos semiabiertos que alcanzan su máxima definición en investigaciones concretas. Por eso es un modelo más inductivo, ¿no? La teoría informa el proceso de investigación, pero bueno, finalmente se termina ajustando cuando uno realmente construye la explicación, ¿no? De ese hecho que está estudiando. Y tengo una pregunta, esta apertura que tienen los conceptos en su definición, en su manera de ser presentada, en su manera de guiar la investigación, también permite pensar en conceptos
alternativos o nuevos, o en distintos tipos de capitales, o en definir nuevos campos, o eso es algo que dentro de todo en la visión de Bourdieu ya estaría como incluido en su teoría? No, absolutamente, yo creo que sí. Ana Teresa Martínez habla de la obra de Bourdieu como un núcleo de comprensión del mundo social, para pensarlo más como un enfoque, ¿no? Como una perspectiva, como una teoría, porque a veces la teoría reenvía rápidamente al modelo de la gran teoría, ¿no? Y acá lo que está en fondo es una manera de entender el mundo. Y los conceptos como esto, operaciones lógicas para entender de manera muy sencilla cómo lo social, digamos, condiciona las prácticas y cómo lo social también está internalizado. Entonces, en ese proceso de conocer eso, para entender las prácticas, por qué la gente hace lo que hace, se pone en juego todos estos principios de orden y esta forma de captar, ¿no?, la vida social, pero que es compatible con pensar el campo de otra manera, ¿no? Pensar más que en términos de campo, espacio social, ¿no? Para seguir pensando relacionalmente, pero sin suponer que hay un espacio clausurado, ¿no? Que tiene una autonomía relativa, con profesionales especializados, con una doxa. Ese modelo muy institucionalizado que se ajusta muy bien a la sociedad francesa de la década del 80 o del 70, pero no a las transformaciones de los últimos años. Bueno, y ahora pensándolo un poco más por ahí con una visión un poco más desde afuera, ya no tan centrada en los conceptos, hay algo también me parece muy interesante en la obra de Bourdieu, que entronca con una tradición de pensamiento, con una manera de pensar a la sociología y su lugar en la sociedad, que es el vínculo de toda esta mirada sociológica con el mundo de las disputas, con el mundo de los conflictos, con el mundo de la política, con el rol de la sociología dentro de una discusión pública acerca de la sociedad y de la dominación. No sé qué nos podrías comentar con respecto a eso. Bueno, o sea, si volvemos a la primera parte de la charla, a la cuestión más epistemológica de la obra de Bourdieu, esta idea de que el hecho científico, ¿no?, se conquista, se construye, se comprueba, supone pensar justamente que esta idea de que la conquista, aquello que descubre la ciencia, se enfrenta a las resistencias, a la oposición muchas veces, ¿no?, del sentido común, ¿no?, o de distintos ámbitos, incluso de la academia. Es la idea un poco de que la ciencia viene a develar algo que estaba oculto, ¿no? La ciencia como una función que inevitablemente incomoda, porque viene a producir un discurso, una interpretación del mundo que es diferente a la de la doxa. Por eso la sociología de Bourdieu está vinculada a una sociología crítica y muy fuertemente una sociología de la dominación, en donde se explicitan ciertos mecanismos y procesos a través de los cuales se construyen las creencias. Entonces, por ejemplo, decir que la escuela, digamos, que el sistema escolar no iguala, sino que el sistema escolar viene a reproducir desigualdades y diferencias, incluso viene a consagrarlas, es un tipo de lectura provocativa porque rompe con la ideología que tiene la institución escolar sobre sí misma. Entonces es como que eso genera naturalmente resistencias y oposiciones. O por ejemplo, pensar que el gusto, haciendo referencia a los trabajos de la distinción y de los consumos culturales, pensar que el gusto, ¿no?, que tiene que ver muchas veces con algo, como con lo más íntimo de uno, ¿no?, la ropa que uno prefiere, la música que uno escucha, la comida que le parece rica, todo ese sistema de preferencias. Pensarlo como un operador de distinción, que lo que hace es justamente funcionar como una marca social, ¿no?, que te distingue y te separa de otros, es justamente un tipo de lectura que es provocadora, ¿no?, porque rompe un poco con la ideología de la espontaneidad, ¿no?, en relación a los objetos, a las cosas. O por ejemplo, pensar que el discurso religioso eufemiza y pone en otras palabras ciertos conflictos sociales o estructuras de dominación, como puede ser la del patriarcado, también es un tipo de verdad, de descubrimiento de las ciencias que choca con el sentido común y que genera resistencias y malestar y que tiene esta función un poco de la ciencia que incomoda. Entonces yo creo que todo su punto de vista y su perspectiva está vinculado a este tipo de intervenciones. A veces el problema es que la sociología de la dominación como única meta, o mejor dicho, se tiende a sobreponderar la dominación como único objetivo explicativo de la sociología. No es que la dominación es un aspecto más, sino que pareciera que es, ¿no?, lo que hay que
que mostrar, que objetivar, que poner en palabras. Y esto va en desmedro de otros aspectos de la vida social, como por ejemplo entender también las representaciones de los actores, por qué hacen lo que hacen. Por ejemplo, en el caso del gusto, esta lectura, ¿no?, de Bourdieu del gusto como un operador de diferencias y como una forma de distinguirse de los demás, choca con otra corriente que estudia el amor por las cosas. Estoy pensando en los trabajos de Ben Sekri, por ejemplo, o de otros autores, ¿no? El amor por la ópera, el amor por la música, o sea, todo ese vínculo afectivo, emocional que supone el consumo. Consumir implica también consumir emoción. Entonces, son dos lecturas diferentes, ¿no? Yo creo que a veces el límite de esta sociología crítica o de la dominación es sobreponderar este tema, esta cuestión de las bases sociales de la dominación como la cima de la explicación, ¿no?, desatendiendo otros aspectos. Pero bueno, en general la sociología de Bourdieu funciona muy bien para desencantar ámbitos culturales de producción simbólica, ¿no? Por eso hay mucho mérito en Bourdieu, porque la sociedad francesa, sobre todo la parisina, es el mundo de la producción de bienes simbólicos. Entonces, criticar el gusto, criticar el arte, criticar el sistema escolar es ir a fondo con la forma en que la sociedad parisina se presenta a sí misma, ¿no? Y se distingue de otras ciudades, de otros lugares. Entonces tiene un potencial disruptivo muy fuerte, ¿no? sobre todo en ese mundo muy organizado en torno a la producción cultural. Entonces yo creo que es un tipo de sociología que funciona muy bien para describir todo el proceso de construcción de creencias de mundos muy espiritualizados. O sea, para estudiar el arte, para estudiar la política, para estudiar la religión, para estudiar la academia, también el intelectual o la escuela, ¿no? Porque son ámbitos que funcionan a fuerza de negar u omitir todos los condicionamientos sociales, ¿no? Entonces el intelectual se presenta como una persona libre de ataduras, que viene a decir cómo funciona el mundo. ¡Wow! Buenísimo. Entonces toda una sociología de autoanálisis para explicitar todos los determinantes, de dónde se habla, cómo, justamente desencanta, ¿no?, esa visión del mundo. Lo mismo con la religión o con el arte, con espacios muy atravesados por la mistificación, ¿no?, y por la producción de bienes simbólicos. Yo creo que en esos dominios la sociología de la dominación y de la crítica es muy potente, pero bueno, esto sobrevalora la importancia de la dominación como único factor explicativo. Y eso es discutible, y los estudios posteriores en otras ramas, otras corrientes discuten, ¿no?, hasta dónde la sociología de la crítica como única sociología posible. Y por algo arrancamos este podcast presentándote, ¿no? ¿Desde qué lugar del campo estás hablando, no? ¿De qué lugar del espacio social? Del espacio social, de la galaxia. Consagrado con tus títulos, tu capital cultural institucionalizado. Total, a lo mejor no me hubiesen llamado, sino no, olvídate. Ni siquiera era candidato a hablar de nada. No. Totalmente, la academia es el espacio de acumulación de títulos que respaldan el capital simbólico que vos presentás a los demás y que esperás que los demás te reconozcan. Entonces, toda la titulación, ¿no?, hablar del doctorado, la licenciatura, dónde lo hizo, cómo, construye justamente la autoridad de la mirada, ¿no? Exacto. Y después el mundo científico está completamente atravesado por la exposición y por la valoración y la estima de los demás. Sí, el prestigio. El prestigio, las revistas con referato. Claro. Que te ponen en un lugar de reconocimiento. O sea, uno es, en una versión un poco triste, un pequeño emprendedor de sí mismo, construyendo su capital simbólico. Desde la visión mistificada, uno es un pensador libre, que mira la sociedad y critica y observa. Bueno. Claro. Entonces, sí, totalmente. Yo creo que toda la cuestión del autoanálisis es algo que es bien original en el caso de la sociología clínica, la sociología de la sociología. La sociología de la sociología, tal cual. Sí, totalmente. Porque en un punto en la mirada de Bourdieu eso es una forma también de una suerte de una conquista de la libertad. Si uno es consciente de todos los condicionamientos
en algún punto puede modificarlos o percibirlos o trabajar en ese sentido. Toda la cuestión de la vigilancia epistemológica va muy fuerte por ese lado, ¿no? La reflexividad. La reflexividad. Evitar el etnocentrismo, saber desde qué lugar uno habla, evitar el error de proyectar en el objeto la relación que uno tiene con el objeto. Todo un trabajo muy riguroso de la ciencia. Sí, y saber que cosas como decisiones metodológicas también son parte de la manera en que estás posicionado en un campo, que en un campo hay ciertos métodos, ciertas técnicas. Por ejemplo, ahora estamos en un momento particular en el que pareciera que las marcas de la cientificidad están cruzadas particularmente por el uso de grandes datos. Total. De Big Data o del uso de inteligencia artificial, y que el tipo de conocimiento al que tenemos que apuntar es un conocimiento que explota eso, que trabaja con esas técnicas, que juega con esos criterios epistémicos. Y se está dando, me parece, una especie de nueva disputa o de nueva reorganización del campo científico en relación a un poco a esa cuestión. Sí, exactamente. Es bien interesante porque también ahí está la cuestión de hacer de la necesidad virtud. Entonces, por ejemplo, de una academia que en ciencias sociales cuesta mucho hacer encuestas, entonces hay una revalorización del trabajo cualitativo y la cercanía con el objeto y el método etnográfico y qué importante la palabra de los actores. Claro, las encuestas son muy caras. Pero también, por ejemplo, en la academia francesa, en donde tienen documentos muy antiguos, hay una ponderación de la historia y del documento y todo ese trabajo historiográfico como si fuera lo definitorio, claro, porque cuentan con ese recurso. Entonces también las academias cada una trata de poner en valor y hacer esto, ¿no? Sí, o ahora, por ejemplo, algunas academias que están muy vinculadas a corporaciones, por ejemplo, hay grandes laboratorios o grandes centros de investigación que están como co-sponsoriados o cofundados por una universidad y la corporación de IBM, de Facebook, de Amazon, de algunos de estos grandes laboratorios, que bueno, son los que tienen los datos, o que son los que tienen los grandes datos y son capaces de trabajar un poco con eso, y que esos datos son propietarios. Esos datos no, digo, esta idea de que el Big Data está para que la usemos todos y para hacer una revolución del conocimiento, el Big Data es un fenómeno propietario que a lo sumo lo van a poder explotar aquellos que son los dueños de los datos. Totalmente. Entonces se proyecta sobre el campo una idea de que este es el nuevo criterio de cientificidad en un mundo en el que no todos los actores van a tener la misma posibilidad de disputarlo. Absolutamente. Bueno, toda la sociología de Bourdieu va en esa dirección, de poder explicitar todos los condicionamientos a la hora de producir conocimiento, ¿no? Todos los límites y todas las influencias. Y también está la forma en que la academia está permeada también por el mundo económico y por lo que te permite y lo que no. Bueno, entonces para ir finalizando, ¿qué le recomendarías a un estudiante de sociología que se está interesando por Bourdieu? ¿Por qué textos arrancar? Bueno, esto, también hay 20.000 documentales y cosas, entrevistas que podemos ver de Bourdieu ahí en YouTube, digo, ¿no? Un poco en discusión con lo anterior. ¿Por dónde le sugerirías arrancar a alguien que siente curiosidad por la teoría de Bourdieu? Bourdieu es un autor difícil de leer, porque tiene un estilo de escritura muy extenso, con muchas subordinadas, una vocación por tratar de captar todo, con un poco esta mirada, en cierta medida totalizante, supone una construcción de los argumentos que van de lo macro a lo micro, a lo mejor en el mismo párrafo. Entonces es un tipo de escritura que no es como la escritura anglosajona, más corta, más analítica, que va construyendo un argumento, o a veces dice varias veces lo mismo, introduciendo modificaciones. Entonces tiene esta dificultad. Para mí, yo arrancaría por este lado. Hace muy poco se publicaron los cursos en el Collège de France que dio, en 2 tomos, creo del siglo XXI. Se llama Curso de Sociología General. Están buenísimos esos libros, porque es un Bourdieu que está dando clase, que está explicando su método, que reconoce las deudas, que marca las diferencias con otras tradiciones, es menos vehemente, menos taxonómico, ¿no? Entonces ve qué tiene en común con otros autores. Por ejemplo, recupera un montón a Goffman en un momento, lo valora, lo pondera. Entonces es un tipo de escritura más sencilla de alguien que está tratando de clarificar su punto de vista sobre el mundo social. Entonces los cursos de sociología general que se consiguen son 2 libros muy potentes y que funcionan como una primera aproximación al autor. Después están los trabajos de libros sobre entrevistas, que también tienen la virtud de que
de vuelta, ¿no? Trata de ordenar su pensamiento, está discutiendo con otros y son más fáciles de leer. Es el caso de Cosas Dichas, que ahí reúne una serie de trabajos y de entrevistas en donde explicita su punto de vista. Y después dos libros que son importantes, que es Una invitación a la sociología reflexiva, que escribe con Bakuan, y Respuestas para una antropología reflexiva, que son dos trabajos que tienen como la finalidad de ser un poco como el oficio una revisión del oficio del sociólogo, ¿no? Para revisar algunas posturas más objetivistas de ese libro. No, pero quería decir que es un poco como la imaginación sociológica de Wright Mills, en el sentido que son libros en los que trata justamente de explicitar su punto de vista, un poco el discurso por el método y también describiendo algunos conceptos y nociones. Entonces tienen también una vocación de clarificar. Entonces me parece que esos son los mejores libros para empezar. Y después hay una serie menciono esto nada más, tres comentaristas muy buenos, argentinos, sobre los trabajos de Bourdieu. El primero, para mí, el más importante, es el libro de Ana Teresa Martínez, que se llama Pierre Bourdieu, Razones y Lecciones de una Práctica Sociológica. Es un libro que salió en 2007 por Manantial, que es una tesis doctoral en donde Ana Teresa lo que hace es reconstruir la genealogía de los conceptos. De dónde viene el concepto de hábitos, de dónde viene el concepto de campo. Ella está formada en filosofía. Y es un libro que tiene la virtud de que lo leyó Bourdieu, y atrás hay un comentario de Bourdieu sobre el libro, poniéndolo en valor, en el sentido de que explicita un montón de cosas de su propia obra. Y después están los trabajos, de Alicia Gutiérrez, quizás más introductorios, que se llaman Pierre Bourdieu, las prácticas sociales, que ahí presenta un poco el modelo de Bourdieu, de campo, hábitos. Ahí sería como para una descripción de las categorías. El de Ana Teresa va más hacia atrás. Y después el de Denis Baranger, que es el de epistemología y metodología, ¿no? En la obra de Bourdieu, que vuelve sobre los presupuestos epistemológicos del autor. Entonces hay muy buena producción argentina sobre los trabajos de Bourdieu, en sus aspectos teóricos, epistemológicos o en la presentación, ¿no?, de su propuesta de trabajo. Así que yo creo que ya con esto hay como un punto de partida más interesante para arrancar con el autor. Y también hay mucha producción empírica en Argentina. Es un autor que pegó mucho en la sociología empírica. No sé si nos podrás recomendar tal vez algún autor que trabaje en algún campo particular. Me imagino sociología de la educación, entiendo, es un autor central, en sociología de la cultura también. Sí. En sociología de la religión, que es el campo que más conozco, hubo un momento muy burdesiano a principios del siglo XXI, en un intento por construir el concepto de campo religioso. Hay trabajos de Ana Teresa Martínez, por ejemplo, que aborda esta cuestión del campo religioso, y una producción así variada. No hay un autor que uno pueda decir este es el único, o el referente, o el que mejor trabaja el concepto del campo. Sí que era una noción que circulaba y que discutía con otras tradiciones. Pero bueno, no se me ocurre así un autor que pueda ser como la única referencia en ese sentido. Me parece que el impacto que tuvo fue distinto. Como que hay mucho uso del concepto de Bourdieu, pero no tanta exploración, ¿no? Como todo ese trabajo de reformular. Como que tuvo un impacto porque de pronto Bourdieu estuvo vinculado a la cientificidad de un trabajo, de un paper. Entonces poner campo era, bueno, claro, este es un trabajo bien hecho, este es un proyecto que puede salir, claro. Este es un proyecto que puede ser financiado. Entonces hubo un uso, una instrumentalización muy fuerte, más que en algunos casos una reflexión profunda sobre el autor y su alcance, ¿no? Y tuvo un auge, y ahora ya. No, y aparte me parece que tiene algunas cosas que cuando uno lo compara con las otras tradiciones o las otras corrientes o los otros programas teóricos que están dando vuelta, que de alguna manera pueden guiar la investigación, tiene un par de características súper interesantes, como por ejemplo el peso del cuerpo, que me parece que para campos como sociología de la salud, o sociología del deporte, o sociología de las prácticas culturales, de los distintos grupos generacionales, etarios, me parece que tiene todo
ese condimento, ese extra que no sé, yo me acuerdo hace un par de años cuando se trabajaba mucho en una sociología vinculada al problema del aborto, Bourdieu era la referencia central, la idea de hábitos para pensar las prácticas reproductivas, para pensar las diversas prácticas sexuales, Sí. etcétera, en ese Totalmente. sentido. Hubo una revisión después, por ejemplo, con todo el movimiento feminista, el trabajo de la dominación masculina, al principio está revalorizado, después no tanto porque es un trabajo en donde Bourdieu no cita a nadie del feminismo y de la teoría feminista, porque Bourdieu y él es su teoría y los demás. Entonces también generó como ese distanciamiento o ese rechazo, pero todavía está muy atado a un modelo de una teoría unitaria, ¿no? La de Bourdieu, que eso no acompañó el proceso de las ciencias, que fue hacia un modelo más multiparadigmático, diferentes formas de hacer sociología, ¿no? Y diferentes puntos de vista, y diferentes conceptos, y ya no más la empresa de una sistematización, una unificación. Por eso es que no hay en la actualidad ahora tantos proyectos sintéticos. Eso era un tipo de empresa intelectual de principio de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que tuvo su momento en la década del 80, pero ahora es muy difícil, ¿no? Proponer una mirada que sea la única, ¿no? Claro. Bueno, nada, te agradecemos, Joaquín, por habernos dado esta charla tan interesante acerca de Bourdieu, que es un autor, bueno, ya con lo último que mencionábamos, recontra recitado en la academia, bueno, el concepto de campo recontra reutilizado, digo, y la vigencia que tiene, bueno, da cuenta de eso, ¿no? Así que, bueno, cerramos este podcast, digamos, aquí, y agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes, Mica, Gastón, por la invitación y por este espacio tan estimulante, tan amable y tan feliz de discusión sociológica. Y sobre gusto no hay nada escrito, mentira. Repensar la sociología desde el hoy, teoría clásica y contemporánea, es un podcast producido por la carrera de Sociología de la Universidad de Flores con el apoyo del programa UFLU Innova de la Secretaría Académica. Nuestro objetivo es dar a conocer los principales autores y autoras de la teoría sociológica clásica y contemporánea y los componentes centrales de sus marcos categoriales, reflexionando sobre su vigencia para comprender nuestra actualidad y examinando las críticas y los intentos de revisión teóricas realizados en los últimos años. Producen Pedro Giordano, Micaela Ciardielo, Julieta Gómez Celis y Gastón Becerra.